Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a ver una serie de puntos para tratar una de las patologías que más repercusión está teniendo dentro de nuestra sociedad. Vamos a ver una serie de puntos para tratar la ansiedad. Sufrir algún episodio de ansiedad a lo largo de nuestra vida podríamos decir que es algo normal, algo que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Pero, ¿qué sucede si estos episodios de ansiedad se dan con frecuencia o son diarios? Entonces estaríamos en presencia de una patología que nos puede alterar muchísimo nuestra vida diaria. Pero, ¿qué es en sí la ansiedad? La ansiedad son preocupaciones y miedos en forma persistente, en forma frecuente, que se dan en forma intensa y que pueden afectar muchísimo a las actividades diarias. Esta ansiedad se puede desarrollar por estrés laboral, por estrés familiar, por emociones, por alguna actividad que puede desencadenarla. Esta ansiedad puede presentar síntomas físicos como síntomas mentales. Dentro de los síntomas físicos podemos encontrarnos con tensión muscular, podemos encontrarnos con palpitaciones o taquicardia, podemos encontrarnos con dolor en el pecho u opresión torácica, podemos encontrarnos con dolor de estómago o trastornos digestivos, podemos encontrarnos con cefalea, con sudoración, con boca seca, como también podemos encontrarnos con un nudo aquí a la altura de la garganta. Dentro de los síntomas mentales, dentro de la sintomatología psíquica, podemos encontrarnos con estrés, podemos encontrarnos con aprensión, podemos encontrarnos con agitación e intranquilidad mental, podemos encontrarnos con las alteraciones de las emociones, por ejemplo, pensamientos recurrentes, miedo, pánico, podemos encontrarnos con bronca, rabia, ira, enojo. También nos podemos encontrar con alteración en lo que es la tristeza, en lo que es la melancolía. También podemos encontrarnos con depresión inclusive. Para tratar todo lo que sea esta ansiedad y hacer frente a toda esta sintomatología, vamos a ver 4 puntos muy importantes dentro de la acupuntura. Esos puntos van a ser el punto 7 de corazón, el punto 6 de pericardio, también conocido como maestro corazón, el punto 2 y 3 de hígado, que aquí son 2 puntos juntos, pero es todo una misma zona. Vamos a verlo ahora a continuación. Y el punto 17 de Renmai. Vamos a ver todo esto de forma práctica. El primer punto que vamos a localizar va a ser el punto 7 de corazón. El punto 7 de corazón se va a localizar en la parte interna de nuestro brazo del lado cubital. Lo primero que vamos a hacer, vamos a identificar las distintas referencias anatómicas para poder localizarlo correctamente. Vamos a palpar que aquí hay un pequeño hueso. Este hueso es el hueso pisiforme, lo vamos a marcar. Y también vamos a marcar la parte media, la línea media del corte de la muñeca. Entonces el punto 7 de corazón va a estar localizado en lo que es la intersección de la línea media y el hueso pisiforme, en esta zona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar el pulgar de la mano contraria y vamos a comenzar a darle un masaje a este punto. ¿Cuáles van a ser las funciones de este punto? Bueno, este punto lo que va a hacer es tranquilizar nuestra mente, va a disminuir el ritmo cardíaco en caso de que tengamos palpitaciones y taquicardia. Vamos a darle un masaje durante 2 minutos, primero en esta mano y luego lo vamos a hacer en la otra también durante 2 minutos. El siguiente punto que vamos a identificar va a ser el punto 6 de pericardio, el punto 6 de maestro corazón. Teniendo como referencia la línea del pliegue de la muñeca, vamos a hacer 2 chun hacia abajo. Un chun se mide con el ancho del dedo pulgar, por lo tanto medimos un chun y el segundo chun. Al finalizar el dedo pulgar estaría localizado el punto 6 de pericardio. ¿Qué
¿Qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo. Vamos a darle un masaje durante 2 minutos en este punto. ¿Cuáles van a ser las funciones de este punto? Bueno, el punto 6 de pericardio trabaja más a nivel emocional. Va a ser para tranquilizar la mente. Si tenemos pensamientos obsesivos y recurrentes, va a ser para trabajar sobre el miedo, sobre el pánico, sobre la tristeza, sobre la depresión. Primero vamos a masajear durante 2 minutos en una mano y luego lo vamos a hacer durante 2 minutos en la otra mano. El tercer punto sobre el que vamos a trabajar, o los 2 terceros puntos sobre los que vamos a trabajar, van a ser el punto 2 y 3 de hígado. Los cuento como un solo punto porque son 2 puntos que están muy juntos y lo que vamos a hacer va a ser trabajar la zona. Para localizar estos puntos vamos a identificar la referencia anatómica. Tenemos el primer metatarsiano y aquí tenemos el segundo metatarsiano. El punto 2 de hígado se va a encontrar justo aquí en la intersección del primero y segundo dedo del pie, y el punto 3 de hígado se va a localizar justo aquí arriba en la intersección del primero y segundo metatarsiano. Lo que vamos a hacer va a ser trabajar estos 2 puntos haciendo un masaje en dirección descendente. Comenzamos en el punto 3 de hígado y terminamos en el punto 2 de hígado. Trabajamos durante 2 minutos esta zona y luego vamos a pasar al otro pie durante 2 minutos. Las funciones de trabajar estos 2 puntos, de trabajar esta zona, es para trabajar todo lo que sean los sentimientos negativos, el pesimismo, todo lo que sea la bronca, la rabia, la ira, el enojo, la frustración que podemos llegar a tener, y también para movilizar la energía, ya que el meridiano de hígado controla toda la energía de nuestro cuerpo. El cuarto punto que vamos a trabajar va a ser el punto 17 de Renmai. El punto 17 de Renmai se localiza bien justo aquí en el centro del pecho. Por lo tanto, durante 2 minutos vamos a dar un masaje con todos los dedos de nuestra mano. Vamos a colocar aquí los dedos y vamos a dar un masaje muy suave en forma circular. Este punto va a actuar sobre el pecho. En caso de que haya dolor de pecho, también va a actuar si hay taquicardia. En caso de que haya opresión o sensación de vacío y de angustia en esta zona.